En primer lugar, muchas gracias a la REF por la invitación. Espero que mi presentación sea sugerente o por lo menos de pie al debate, que es a lo que he venido. Yo he venido a hablar de comunidad y lo voy a hacer un poco desde dos perspectivas. Primero, una un poco más teórica y, en segundo lugar, un poco más, bueno, desde mi experiencia en diferentes proyectos de corte comunitario, ¿no? ¿Por qué hablar de comunidad? Bueno, como hoy ya ha quedado un poco en evidencia, la comunidad como concepto cada vez está adquiriendo mayor relevancia, pues como un referente teórico-conceptual, ¿no? Y se habla mucho también de la comunidad como un recurso fundamental en nuestros procesos de inclusión, incluso la comunidad como una esfera pues cada vez más relevante en la provisión de cuidados y bienestar. Y yo creo que no está en cuestión que efectivamente la comunidad tiene un gran potencial, como han comentado anteriormente Esteban, ¿verdad? Un gran potencial protector, ¿no? Lo que yo vengo a cuestionar, o lo que yo creo que está más en cuestión y quizás deberíamos de profundizar mucho más, es a qué hacemos referencia cuando hablamos de comunidad, ¿no? Incluso a menudo damos por hecho la existencia de la comunidad, precisamente yo creo porque la utilización que hacemos del concepto es ambigua, ¿bien? Y finalmente yo creo que otra pregunta es, pues bien, si hemos definido qué es esto de la comunidad, también deberemos de trabajar en entender cómo podemos integrarla en nuestra intervención. Utilizando un poco las palabras del profesor Fantova, a menudo se utiliza la retórica comunitaria, falsamente consensual, para intentar edulcorar situaciones inaceptables de injusticia estructural. Por todo ello, quienes quieran levantar la bandera de la comunidad, quienes quieran hacer una apuesta comunitaria, deberán explicitar, fundamentar y relacionar sus términos y puntos de referencia. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo, lo que se hace a menudo, es un uso instrumental del concepto de comunidad, y no es casualidad que los planteamientos comunitarios emerjan en situaciones de crisis y sean utilizados mayormente por gobiernos dentro del espectro ideológico de la derecha. Y el ejemplo más claro lo podemos tener, por ejemplo, en Inglaterra, los planteamientos del gobierno de Cameron, año 2012 me parece que era, cuando se planteó esta idea de la Big Society, ¿no? Que lo que venía a significar, ellos vendían que era, digamos, un proceso de fortalecer las comunidades locales, pero vino a ser una refamiliarización de muchos riesgos. Entonces, cuidado cuando invocamos a la comunidad, porque lo que puede estar detrás de eso es una agenda oculta, vamos a decir, ¿no? Entonces, yo lo que vengo un poco hoy a defender es que tenemos que definir bien a qué hacemos referencia cuando hablamos de comunidad, y tenemos que hacer un trabajo, digamos, concienzudo por construir un corpus teórico y práctico para trabajar con esta realidad, ¿vale? Con esta, vamos a decir, concepto. Mi ponencia se estructura más o menos en estas partes, ¿vale? En primer lugar, empezaré hablando el mito de la comunidad, ¿no? ¿Qué es la comunidad? Pues sobre todo es un mito, ¿vale? Entonces la idea es traer un poco el concepto desde esas ideas fundadoras. Ya sabéis que el de comunidad es uno de los conceptos fundadores de la sociología. Yo no soy sociólogo ni lo pretendo, seguro que en esta sala hay muchos sociólogos y sabrán mejor que yo esto, ¿vale? Tras traer el concepto, digamos, de estas ideas fundadoras al contexto actual, ahí es donde yo voy a tratar de hacer una propuesta de cómo podemos entender la comunidad, o por lo menos cuáles son los elementos definitorios de ese concepto, ¿vale? Una serie de ideas o de aprendizajes que me gustaría compartir también, que derivan un poco de mi práctica o de mi experiencia profesional en el ámbito comunitario, y cerrar un poco con los límites del concepto de comunidad, que a menudo está idealizado, está romantizado, y bueno, pues tenemos que reconocer que tiene también, desde mi punto de vista, un alcance limitado o reducido. Lo dicho, ¿qué es la comunidad? Sobre todo es un mito, ¿no? Es un mito que resurge cuando la situación lo requiere, y una vez más, en el contexto actual, resurge como una cura para las enfermedades de las sociedades contemporáneas, ¿no? La pregunta sería, ¿es la comunidad una estructura que operaba en el pasado, o quizás la comunidad no fue un anhelo
una invención de la modernidad para tratar de poner en valor una serie de ideas o de valores que estaban quedando, digamos, arrasados por esta llegada de la modernidad y del mundo moderno, ¿no? Ante esta pregunta, digamos que hay tres grandes planteamientos que siguen vigentes en el contexto actual. La primera sería la de la community loss, ¿vale? La comunidad perdida. Esta es la idea clásica en este debate, y es que básicamente la modernidad vino a arrasar con la comunidad. Community saved, que es un poco la idea de que la comunidad es recuperable, pero esa comunidad del pasado, ¿vale? Que viene a representar un poco en la actualidad el pensamiento hegemónico dentro del conservadurismo, ¿vale? Tratar de traer a la actualidad una comunidad que aparentemente operó en el pasado. Y finalmente está la de Community Liberated, que es un poco la que hace referencia a pensamientos pues, más progresistas o emancipadores, socialistas, anarquistas, comunistas, que lo que vienen a decir es que la comunidad es algo más por construir que algo que existía en el pasado, ¿no? Otro elemento definitorio del concepto clásico de comunidad es que ha sido siempre definido por oposición. No fue definido como una entidad en sí misma, sino que siempre estaba en ese dualismo entre, por ejemplo, en el pensamiento de Tonis, entre comunidad y sociedad, ¿no? Entre la idea de Durkheim también, la solidaridad mecánica, la solidaridad orgánica. Weber hablaba de comunalización y agrupamiento. La idea es que esta idea de comunidad siempre, digamos, tiene su contraparte, ¿no? Una idea, o un dualismo que en la actualidad, a mi juicio, es falso, no existe. No existe tal dicotomía entre comunidad y sociedad. La pregunta sería, ¿qué tipo de comunidad es posible en el contexto urbano posmoderno, ¿no? Esa es, yo creo, la pregunta que nos deberíamos de hacer en este contexto. Y Bauman, uno de los pensadores, digamos, más relevantes del siglo XX-XXI, nos dice a los buscadores contemporáneos de comunidad que estamos abocados a sufrir la suerte de Sísifo. Sísifo fue condenado a estar constantemente subiendo una piedra a lo alto de una montaña, y en el momento en el que conseguía que la piedra llegara a lo alto de la montaña, pues esta volvía a caer hacia abajo. Y entonces estaba condenado a estar constantemente a hacer un esfuerzo fútil, pues por la eternidad, ¿no? Y él dice que los buscadores contemporáneos de comunidad estamos abocados a sufrir la suerte de Sísifo. Yo creo que esto puede ser así si no hacemos un trabajo exhaustivo o hacemos un trabajo concienzudo de marcar bien los conceptos y de ir construyendo un corpus teórico y práctico de lo que es la comunidad y de lo que es el trabajo comunitario. De lo contrario, yo creo que efectivamente estaremos abocados a sufrir la suerte del pobre Sísifo. Entonces, ¿qué es la comunidad? Que es básicamente la parte central de mi ponencia del día de hoy. Bueno, pues en primer lugar, recogiendo un poco varias ideas que caracterizan al concepto en la actualidad, antes de entrar, digamos, en la definición que yo propondría o en esos elementos, tenemos que tener claro que es un concepto que tiene una larga historia y que es y ha sido criticado por su imprecisión. Es un concepto que evoca cierta familiaridad, es un concepto positivo, tiene unas fuertes connotaciones positivas, de ello que se ha instrumentalizado y utilizado desde diversos planteamientos políticos, ¿no? Es un término frecuentemente utilizado para dar credibilidad a iniciativas políticas o en general a diferentes planteamientos, y es un concepto desde el punto de vista de la intervención social teóricamente subdesarrollado. Es un concepto subdesarrollado. Podríamos decir que con esta definición, digamos, sería una definición bastante amplia en la que podríamos estar de acuerdo. Yo diría que esta es la forma en la que generalmente entendemos la comunidad sin hacer una gran reflexión teórica. Podríamos hablar de que la comunidad son esos espacios relacionales básicos de solidaridad, reciprocidad, cuidados, participación ciudadana que discurren entre la vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta definición del profesor Fantova, con la que estoy de acuerdo,
para la práctica o para la intervención social quizás sea un poco escasa. Y yo hablaría, y aquí es donde yo voy a introducir ya una definición y luego iré a los elementos, yo diría que la comunidad es un proceso relacional que se desarrolla en el entorno de vida habitual de las personas, en el que a través de la participación en actividades comunes se genera un vínculo emocional y de reconocimiento mutuo. Esta es una propuesta evidentemente abierta al debate, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos más allá de la definición concreta, ¿no? Que entiendo que tratar de dar una definición es complicado, es incluso pretencioso. Creo que sí que podemos hablar en torno a cuáles son los elementos que hay detrás de esta definición y que deberíamos de tener en cuenta, a mi juicio, a la hora de trabajar a nivel comunitario. Y serían estos, ¿vale? Estos elementos son un poco áreas de consenso que existen entre muy diversas definiciones. No me las saco de la chistera. Para el que no me crea, hay un artículo publicado en Cuadernos de Trabajo Social, una revista que edita la Universidad Complutense, en el que, digamos, viene de dónde salen estos diferentes elementos, ¿vale? Son áreas de consenso, no me los he inventado yo. La definición previa sí, estos no me los he inventado yo, ¿vale? ¿Veis que son 5? Yo brevemente voy a pasar por los 5, pero hay uno que es el central. Hay uno que es un poco la base de mi línea argumental, que es la participación. ¿De acuerdo? Empezando por el espacio y el territorio, yo creo que es evidente que toda comunidad se desarrolla en un espacio determinado. Puede haber debate en torno a si ese espacio puede ser físico o puede ser virtual. Yo en este momento no voy a entrar ahí. Lo que sí que diría es que desde la perspectiva de la intervención social estamos hablando de espacios físicos que posibilitan el contacto humano y la vinculación, digamos, cara a cara. Lo que no descartaría, y creo que además es también importante, es el valor que puede tener pues todas las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer esos procesos que estamos desarrollando a nivel territorial o en un espacio físico determinado. Yo estoy convencido de que por medio de la tecnología podemos fortalecer esos procesos que están, ya digo, territorializados. Hablaríamos también de la población. Respecto a es evidente que al ser un proceso relacional tiene que haber un umbral de personas, ¿no? Otro debate es cuál es ese umbral. Hay propuestas que hablan que no podemos trabajar con poblaciones de más de 20.000 personas, pero sería una propuesta. Yo incluso iría más hacia abajo, ¿vale? Diría que los procesos comunitarios son todavía más pequeños. Digamos, esto de 20.000 viene un poco desde esa perspectiva clásica del desarrollo comunitario, etcétera, ¿no? Pero la idea fundamental en torno a la población sería, uno, es reducido, ¿vale? Estamos hablando de grupos pequeños, en primer lugar. Y en segundo lugar, tendríamos que introducir aquí el elemento de la diversidad, porque si en la forma o en la conceptualización clásica del concepto de comunidad entendíamos la comunidad como un grupo heterogéneo de personas en el que las personas comparten intereses, comparten prácticamente rasgos filogenéticos, la comunidad del siglo XXI no puede estar basada en grupos homogéneos que comparten rasgos filogenéticos, etcétera, porque eso estaríamos hablando de comunidades que excluyen. Hoy en día la comunidad debe ser todo lo contrario, debería de ser un proceso que derriba muros y que permite que grupos de población diversos puedan participar en determinados procesos, ¿de acuerdo? El tercer elemento, interacción, relaciones, es evidente que hacen falta estas relaciones, ¿no? Para construir la comunidad, digamos que es el hecho constitutivo, que la gente se relacione, ¿no? A este respecto sí que destacaría una idea, y es que estas relaciones también en contraposición a la forma, digamos, o a la forma en la que de manera clásica se entendía el concepto de comunidad, no son relaciones que tengan que estar basadas exclusivamente en vínculos afectivos, familiares, vecinales. Pueden ser vínculos, pueden ser interacciones y relaciones basadas en un interés instrumental, ¿de acuerdo? Y esto es una idea que a veces igual
hay gente que puede no compartir, pero me parece que en el contexto actual es más sencillo quizás promover procesos que partan de necesidades o de la satisfacción de necesidades instrumentales que de la satisfacción de necesidades, digamos, más afectivas. Pero bueno, que una cosa no quita la otra. Quiero decir, que tengamos en cuenta también esta idea, ¿no? Que viene un poco de la comunidad de responsabilidad limitada, ¿vale? Community of Limited Liability, que digamos es una idea también bastante trabajada a nivel sociológico. Antes de llegar al de participación, hablaríamos de que existe un componente psicológico, bien, que recibe diferentes denominaciones en función de quién sea la persona o el estudio. Se habla de identidad, se puede hablar de pertenencia, se puede hablar de sentimiento comunitario. Lo que parece claro es que por medio de esta relación y de esta interacción, las personas que participan de ese grupo, de esa dinámica, de ese proceso, pues desarrollan un componente afectivo, psicológico, de pertenencia respecto a ese grupo, ¿no? Y eso per se ya es un elemento protector. Más allá de todos los beneficios que pueda una persona obtener por medio de su participación en un proceso comunitario, ese componente psicológico ya es per se un beneficio que yo creo que nadie pone en cuestión en este contexto. Y llegaríamos al quinto elemento, que desde mi punto de vista digo que es un poco la línea central de mi argumentación y de la forma en la que yo os propongo, sugiero que deberíamos entender el hecho comunitario, ¿no? Se habla de participación, de acción conjunta, de actividades comunes, de acciones integrativas, ¿vale? Me refiero en la literatura acerca de este tema. Pero en el fondo, ¿qué denotan este tipo de acepciones? Pues es una idea central, ¿no? Y es que la comunidad es una realidad en construcción, ¿de acuerdo? No podemos tomar a la comunidad o entender la comunidad como un hecho estático que está ahí y que siempre va a estar, ¿de acuerdo? La comunidad, digamos, se desarrolla a medida que se practica.